Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Sistemas Digitales de Ronald Tushy. Sección 5.1 Registro básico con compuertas NAND. Se puede construir un flip-flop más general con dos compuertas NAND o con dos compuertas NOR. En la figura 5.3a se muestra la versión con compuertas NAND que recibe el nombre de registro básico de compuertas NAND o simplemente registro básico. Las dos compuertas NAND están conectadas de tal forma que la salida de la NAND 1 sea la entrada de la NAND 2 y viceversa. Las salidas de las compuertas marcadas como Q y Q negado respectivamente son las salidas del registro básico. Bajo condiciones normales, estas salidas siempre serán inversas una de la otra. Las entradas al registro básico se marcan inicio y borrar por las razones que se darán más adelante. Las entradas inicio y borrar normalmente están en el estado alto y una de ellas será pulsada abajo cuando se quiera cambiar el estado de salida del registro básico. Iniciaremos nuestro análisis demostrando que hay dos estados de salida igualmente probables cuando inicio y borrar son iguales a 1. Una posibilidad se muestra en la figura 5.3a, donde se tiene Q igual 0 y Q negado igual 1. Con Q igual 0, las entradas de NAND 2 son 0 y 1, las que producen Q negado igual 1. El 1 de Q negado ocasiona que NAND 1 tenga un 1 en ambas entradas a fin de producir una salida 0 en Q. En efecto, lo que se tiene es el estado bajo en la salida NAND 1 que produce un nivel alto en la salida NAND 2, la que a su vez conserva la salida NAND 1 en el estado bajo. La segunda posibilidad se muestra en la figura 5.3b, donde Q es igual a 1 y Q negado es igual a 0. El estado alto de NAND 1 produce un estado bajo en la salida de NAND 2, que a su vez conserva la salida NAND 1 en el estado alto. Así, hay dos posibles estados de salida cuando inicio y borrar son iguales a 1. Como pronto se observará, el estado que realmente exista dependerá de lo que haya ocurrido anteriormente en las entradas. Inicio del registro básico. Ahora investiguemos lo que sucede cuando la entrada inicio se pulsa momentáneamente abajo en tanto que borrar se conserva en alto. La figura 5.4a muestra lo que sucede cuando Q es igual a 0 antes del pulso. Cuando inicio se pulsa abajo al tiempo t sub 0, Q pasará a alto, y este estado alto forzará a Q negado a pasar abajo, de manera que NAND 1 ahora tenga dos entradas bajas. Así, cuando inicio retorna al estado 1 al tiempo t igual t1, la salida NAND 1 permanecerá en alto, a la vez que se mantiene la salida NAND 2 en el estado bajo. La figura 5.4b muestra lo que pasa cuando Q es igual 1 y Q negado es igual 0 antes de la aplicación del pulso inicio. Como Q negado es igual 0, ya conserva la salida NAND 1 en estado alto, y el pulso de bajo en inicio no cambiará nada. De este modo, cuando inicio retorna a alto, las salidas del registro básico se encuentran todavía en el estado Q igual 1 y Q negado igual 0. Podemos resumir la figura 5.4 expresando que un pulso abajo en la entrada inicio ocasionará que el flip-flop termine en el estado Q igual 1. A esta operación se le denomina inicio del registro básico o flip-flop. De hecho, el estado Q igual 1 se denomina asimismo estado básico de inicio. Borrado del registro básico. Ahora consideremos lo que sucede cuando la entrada borrar se pulsa abajo en tanto que inicio se mantiene en alto. La figura 5.5a muestra lo que pasa cuando Q es igual 0 y Q negado es igual 1 antes de la aplicación del pulso. Dado que Q es igual 0, ya conserva la salida NAND 2 en alto. El pulso bajo en borrar no tendrá ningún efecto. Cuando borrar retorna al estado alto, las salidas del registro básico siguen siendo Q igual 0 y Q negado igual 1. La figura 5.5b muestra la situación donde Q es igual 1 antes del pulso borrar. Cuando borrar se pulse abajo al tiempo t igual t0, Q negado pasará a alto y este estado alto obliga a Q a pasar abajo, de manera que NAND 2 tenga ahora dos entradas bajas. Así, cuando borrar
retorna a alto al tiempo t igual t1, la salida NAND2 permanece en alto, el cual a su vez conserva la salida NAND1 en bajo. La figura 5.5 se puede resumir expresando que un pulso bajo en la entrada borrar ocasionará que el registro básico termine en el estado Q igual 0. Esta operación se conoce como borrado o reinicio del registro básico. El estado Q igual 0 también recibe el nombre de estado borrado o reiniciado. Inicio y borrado simultáneos. El último caso que falta de considerarse es aquel donde las entradas inicio y borrar se pulsan simultáneamente abajo. Esto producirá niveles altos en ambas salidas NAND, de modo que Q y Q negado son iguales a 1. Con toda claridad, esta es una condición no deseada, ya que las dos salidas se suponen inversas la una de la otra. Además, cuando las entradas inicio y borrar retornen al estado alto, el estado de la salida resultante dependerá de cuál entrada retorne primero a alto. Transiciones simultáneas al estado 1 producirán resultados impredecibles. Por esta razón, el registro básico NAND no utiliza la condición donde inicio y borrar son iguales a 0 simultáneamente. Resumen del registro básico. La operación que se describió antes se puede colocar adecuadamente en una tabla de verdad, figura 5.6, y se resume de la siguiente manera. Inicio y borrar igual 1. Esta condición es el estado normal y no tiene efecto alguno sobre el estado de salida. Las salidas Q y Q negado permanecerán en el estado en que se encontraban antes de presentarse esta condición de entrada. Inicio igual 0, borrar igual 1. Este estado siempre ocasionará que la salida pase al estado Q igual 1, donde permanecerá aún después de que inicio retorne a alto. A esto se le denomina inicio del registro básico. Inicio igual 1, borrar igual 0. Esto siempre producirá el estado Q igual 0, donde la salida permanecerá aún después de que borrar retorne a alto. A esto se le llama borrado o reinicio del registro básico. Inicio igual 0, borrar igual 0. Esta condición intenta iniciar y borrar el registro básico en forma simultánea y puede producir resultados ambiguos. No debe utilizarse. Representaciones alternativas. De la descripción de la operación del registro básico NAND, debe estar claro que las entradas inicio y borrar son activas en bajo. La entrada inicio hará Q igual 1 cuando inicio pase abajo. La entrada borrar hará Q igual 0 cuando borrar pase abajo. Por esta razón, el registro básico NAND con frecuencia se traza utilizando la representación alternativa de cada compuerta NAND, como se muestra en la figura 5-7. Los círculos en las entradas inicio y borrar destacan el hecho de que estas entradas son activas en bajo. La figura 5-7b muestra una representación de bloque simplificada que se utiliza algunas veces. Las indicaciones S y C representan las entradas inicio y borrar, y los círculos indican la naturaleza activa en bajo de estas entradas. Siempre que se utiliza este símbolo, representa un registro básico con compuertas NAND. Terminología. La acción de borrado de un flip-flop o un registro básico también se denomina reinicio, y ambos términos se utilizan en el campo digital de manera intercambiable. De hecho, una entrada borrar también recibe el nombre de entrada de reinicio, reset. Asimismo, el registro básico inicio borrar, set clear, también se conoce como registro básico inicio reinicio, set reset. Ejemplo 5.1. Las formas de ondas de la figura 5.8 se aplican a las entradas de un registro básico de una compuerta NAND. Suponga que inicialmente Q es igual 0 y determine la forma de onda de Q. Solución. Inicialmente, las entradas inicio y borrar se encuentran en el estado 1, de manera que Q permanezca en el estado 0. El pulso bajo que ocurre en la entrada borrar al tiempo t igual t1 no tiene ningún efecto, dado que Q se encuentra ya en el estado borrado. La única forma de que Q pueda pasar el estado 1 es por medio de un pulso bajo en la entrada de inicio. Esto ocurre al tiempo t igual t2, cuando inicio pasa primero a bajo. Cuando inicio retorna a alto al tiempo t igual t3, Q permanecerá
en su nuevo estado alto. Al tiempo t igual t4, cuando inicio vuelve a pasar a bajo, no habrá ningún efecto sobre q, puesto que ya se ha colocado en su estado 1. La única manera de volver a q al estado 0 es por medio de un pulso bajo en la entrada borrar. Esto sucede al tiempo t igual t5. Cuando borrar regresa al estado 1, al tiempo t igual t6, q permanece en su nuevo estado bajo. Este es un ejemplo que muestra que la salida del registro básico recuerda la última entrada que se activó y no cambiará su estado hasta que se active la entrada opuesta. También se debe recordar que las entradas inicio y borrar no se pueden encontrar simultáneamente en el estado 0. Esto es todo por ahora. Les agradecemos su atención y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.